Laberinto de papel. Hola, bienvenidos, bienvenidas al Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hoy tenemos un par de libros de procedencia japonesa y para hablar de ellos vamos a hablar con Álvaro Arbonés, que es nuestro experto residente en cultura japonesa. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien aquí para hablar de dos librazos, no vamos a engañarnos, son dos muy buenos libros, uno Sí. un poquito más conocido, el otro no lo conocemos en Occidente tanto, o casi nada, Sí. pero va a ser muy interesante hablar de él, la verdad. Sí, sí, sí. Son dos libros de ciencia ficción, pero muy particular, muy ciencia ficción tal y como... No de la que estamos acostumbrados a leer. De hecho, te iba a preguntar, ya que son dos libros... Bueno, antes de nada vamos a presentar a nuestros libros de hoy, que son Japan Sinks de Sakio Komatsu y Battle Royale de Goshu Takami. Battle Royale pues es muy conocido por la película que salió muy poco después del libro, pero Japan Sinks, aunque es un clásico de la ciencia ficción japonesa, no es tan conocido por aquí. De hecho, llega ahora un poco festejando el 50 aniversario de su publicación original. Pero antes de empezar con ellos, sí me gustaría que me dijeras un poco mm, por qué estos libros son importantes, qué caracteriza a la ciencia ficción japonesa que haga que tengamos que estar interesados ahora mismo en ella. Claro, es que hay que entender que la ciencia ficción japonesa tiene la particularidad de que no parte de los mismos mimbres que la ciencia ficción estadounidense, como que suele ser a la que estamos acostumbrados. Parte de lugares un poquito diferentes. Es cierto que tienen la influencia de Julio Verne, que es un poco el mismo lugar de donde parte un poco toda la ciencia ficción mundial, ¿no? Pero luego sí que irían por otro lado un pelín diferente. Casi todos los autores a partir de los 70 especialmente, en lo que sería la revista Hayakawa Science Fiction Magazine, SF Magazine, beberían muchísimo de un autor en particular que se llama Kobo Abe, que irónicamente no es exactamente un autor de ciencia ficción, sino que es un autor de literatura de vanguardia. Es como si para hacer ciencia ficción en Occidente nos hubiéramos inspirado en los futuristas, por Ya. ejemplo. Ujú. Entonces, como Abe sí que es ciencia ficción en cierto sentido, pero es ciencia ficción de manera muy peculiar. Sus historias tratan, por ejemplo, sobre un señor que vive dentro de una caja y ya está, y se relaciona con el mundo dentro de una caja. O vienen a vivir, o vienen unos aliens desde fuera del planeta, claro, porque son aliens, y él los entrevista en una radio. Pero todo se vuelve cada vez más y más extraño y turbio. ¿Vale? Entonces su ciencia ficción no es la ciencia ficción clásica de, bueno, y hay una serie de relaciones, ¿sabes? No son aventuras, no es la ciencia ficción dura de y qué pasaría si tal y bueno y la ciencia súper tal. No, no, esto es más como, vale, ¿y qué ocurriría si ocurrieran cosas muy extrañas en relación al mundo, ¿no? Ya. Y lo que le interesa es todo lo sociopolítico que hay detrás de ello. Es Entonces la interesante, ciencia ficción japonesa va por ese lado. es interesante que digas esto porque esto me recuerda mucho a las cosas de las que vamos a hablar hoy, que son un par de distopías, pero que obviamente siendo distopías, pues tienen un fuerte componente social y político. Y también me llama la atención lo que dices de que este autor, un poco donde está la base de toda la ciencia ficción japonesa, prescinde un poco de la ciencia cuando del componente científico así más estricto, cuando Japan Sinks, el primer libro del que vamos a hablar hoy, es todo lo contrario. O sea, el elemento científico está llevado al extremo, ¿verdad? Sí, esto es curioso porque es cierto que Sakio Komatsu, para ponerlo en contexto, es un autor muy, muy, muy famoso, muy conocido, muy querido, ¿vale? Es uno de los grandes autores de la ciencia ficción, dará forma a la ciencia ficción y a la literatura en general de Japón. Se inspira, por un lado, en Kobo Abe, pero también en la literatura italiana, especialmente, lo cual, recordemos, tampoco es una literatura que tenga como muchísimo peso en la ciencia ficción, no es como la literatura más cargada de ciencia ficción de mundial. Entonces, ¿de dónde le viene? Pues precisamente de que la base de su novela lo que le interesaba era, vale,
Pero es que para explicar esto me interesa mucho todo lo científico que hay detrás, porque la premisa de Japan Sinks, y esto creo que es muy importante que empecemos por aquí, es Japón se hunde, literalmente. Es el nombre de la novela, pero es que trata de esto. Japón se está hundiendo y de lo que trata la novela es, vale, ¿cómo vamos a intentar evitarlo a niveles científicos y cuando no hay y cuando nos damos cuenta de que no hay ninguna manera de evitarlo, cómo vamos a evitar que sea una catástrofe humanitaria de niveles absolutamente cataclísmicos, utilizando todo lo que sabemos a niveles sociopolíticos de cómo podemos hacer las cosas para que muera la menos gente posible. Sí, 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 Y sí. todo esto es Es, bastante densito. sí, la verdad es que sí. El libro se empeña en hacer una aproximación al tema de esto, el que está en el mismo título, de Japón se hunde en el mar, quiero decir, que su propósito es explicarlo de la forma más realista posible porque de hecho se basa en la realidad, que es que la situación de Japón geográficamente es muy inestable, está bueno, geográficamente todo el tema de las placas tectónicas lo hace en una zona especialmente proclive a terremotos, bueno, pues las zonas volcánicas y demás. Y todo eso lo explica Komatsu con todo lujo de detalles. O sea, los que necesitan que la ciencia ficción tenga su parte de ciencia van a quedar muy satisfechos con Japan Sinks, ¿no? Sí, porque esta novela es, si la ciencia ficción dura, en vez de obsesionarse con los viajes en el espacio y cómo funcionarían máquinas que no existen, si hubieran obsesionado, vale, pero cómo funcionan cosas que sí existen, sería Japan Sinks. Y lo curioso es que aunque es duro en el sentido de que tienes que prestarle atención, nunca es duro en el sentido de que no se entienda o que necesites tener un graduado en física o algo parecido. Se explica muy bien. Escribe muy, muy bien Sakio Komatsu. Es un hombre que, para empezar, fue un bestseller. Esto no es una novela que fuera como, bueno, una cosa de culto. No, no, esto es un bestseller. Vendió muchísimo, muy, muy bien. Ha seguido vendiendo a través de los años, se ha adaptado muchísimo y es porque se lee muy bien. A pesar de que hay veces que se pasa páginas enteras explicando cosas muy técnicas, muy complejas, lo hace de una manera que se entiende muy sencillo. Es como cuando lees un artículo de una página web de un escritor que sabe escribir muy bien temas complejos. Dices, vale, es denso, tengo que prestar atención, pero lo explica con mucha gracia, lo Sí. explica con interés. Sí, es cierto que ya desde el principio, cuando se están haciendo las primeras inmersiones en el océano para intentar averiguar, porque todo arranca cuando una isla, una pequeña isla de Japón, pues desaparece en el mar, se hunde. Y entonces tienen que ver si eso es parte de algo, de un fenómeno más grande. Y ya desde el principio es cierto que te está explicando de forma muy científica por qué ha sucedido eso. Con todo lujo de detalles te habla de las herramientas que usan para averiguarlo, los vehículos que usan para sumergirse kilómetros en el océano y demás. Pero al mismo tiempo hay como bueno, lo que es la ciencia ficción, ¿no? Como una fascinación por lo desconocido y ese ansia de saber, pero al mismo tiempo, bueno, esta zona con presiones infernales y sin luz y demás, es a la vez también fascinante, ¿verdad? Y tiene siempre como ese toque al final no deja nunca de lado el toque de aventura. Claro, siempre hay este toque de... Y es lo que creo que lo hace ciencia ficción al final, de nunca es inconsciente al hecho de, vale, estamos haciendo algo fascinante, estamos visitando sitios que no se supone que no deberían ser propios del ser humano, estamos haciendo cosas que están más allá de la lógica y lo normal. Hay que tener en cuenta que esta novela se escribe en 1973, la investigación oceánica es relativamente nueva, vamos, siendo muy amables, lleva siendo algo 20 años. Quiero decir, como ir físicamente haciendo inmersiones submarinas para hacer investigaciones a pie de campo a grandes profundidades, es una cosa que tiene 20 años. La propia novela lo dice, ¿vale? Y entonces esto es básicamente ciencia ficción que está ocurriendo en ese momento, quiero decir, es una cosa, vamos, súper novedosa. Y a la vez está este punto, como dices muy bien, de la aventura, de
wow, es que está ocurriendo algo que es misterioso y extraño y están realmente como si estuvieran descubriendo algo alienígena o algo súper loco que es imposible de concebir, en plan de, uff, espera, cuidado, Claro, estamos viendo algo que no ha visto nadie, claro, prácticamente. algo que no ha visto nadie y algo totalmente que forma parte de la ciencia ficción, o quizá también estaba Komatsu escribiendo en una clave de una moda que había en los años 70, que era el cine de catástrofes. Estaba muy de Guau. moda por entonces y también la literatura de, bueno, pues eso de hechos catastróficos. Entonces, Japan Sinks entra dentro de eso, pero lo cierto es que se adelantó, lo que está contando sucedió después, en 2011, cuando ocurrió aquel terrible maremoto con el tsunami que llevó al desastre de la central nuclear de Fukushima. O sea que es ciencia ficción literalmente visionaria. Sí, gracias a Dios no llegó a tanto de Fukushima, porque si hubiera sido como en Japan Sinks, Sí, por estaríamos supuesto. muy mal. Por Pero supuesto. Pero sí que es cierto que lo vio venir en el sentido de, él dijo que es que hay una serie de placas tectónicas que pueden hacer ocurrir una serie de desastres que pueden llevar a una serie de efectos en cadena. Lo que dice en Japan Sinks es, esto no es una sola cosa. No es solo que Japón esté en una situación, es que todo Japón no está preparado para. ¿Vale? El problema es que una cosa llevaría a la otra, llevaría a la otra, y encima las cosas que nosotros mismos hemos ido haciendo solo haría que a empeorar todo. Tendríamos que preparar una serie de situaciones. Y esto haría que, y además ha demostrado que, bueno, en cierta medida lo han preparado, porque la catástrofe pudo ser mucho peor de lo que fue, Ujú. que el terremoto de Tohoku fue muy brutal, pero al fin y al cabo no arrasó con Japón, pero eso no quita para qué. Bueno, quiero decir, ha seguido arrasando toda una prefectura. Sí, sí, sí. La cosa es que a mí me llama la atención que hay otro elemento importante en la novela, y es que el protagonista, el investigador, Toshio Onodera, llega un momento en el que no solo se tiene que enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, contra las que obviamente no puede hacer nada, no puede enfrentarse, sino que también se tiene que enfrentar a la burocracia, a sus superiores y a, bueno, a una serie de personas que están por encima de él porque, bueno, pues tiene que luchar para que esto se conozca, se tomen medidas y demás, pero se encuentra continuamente con obstáculos, tipo esto no puede salir a la luz pública porque entonces cundiría el pánico. Y me parece un enfoque que tiene un toque de crítica social bastante interesante. Sí, y además es una cosa que dices, seguiría ocurriendo hoy. Quiero decir, si Sí. alguien se enfrentara a esta situación, seguiría encontrándose en esto. También es cierto que ocurre en esta novela que son mucho más abiertos a tomar medidas que lo que estaríamos acostumbrados hoy en día. A pesar de que le ponen muchas pegas y le cuestan muchísimas páginas llegar a que le hagan caso, sí que se toman medidas reales y bastante impopulares a la hora de lo que hay que hacer para conseguir minimizar los daños que va a producir lo que va a ocurrir. Entonces es cierto que Komatsu tiene aquí como esta doble, ¿no? Conciencia de lo que es el ser humano. Por un lado dice, la gente tendría esta resistencia a hacer ciertas cosas, pero en el fondo saben lo que sería mejor. Esto sí que se ve bastante en la ciencia ficción japonesa, también ocurre pues en el autor que le ha influido mucho, pues en Kobo Abe, se ven otros autores que luego han venido después, por ejemplo, pues no sé, en Shin Godzilla, la ahora penúltima película de Godzilla, también tenía mucho de esto de la burocracia y cómo Sí. al final hacen lo que hay que hacer, que es la idea de, bueno, quizás haya resistencias personales, pero al final siempre hacemos lo que es mejor para el grupo, ¿vale? Y esto es una ideología muy japonesa, es una idea muy japonesa y viene mucho también de Kobo Abe, que cree que al final esta es la verdadera forma de lo que sería un socialismo japonés, porque esta es una cosa, Kobo Abe era un socialista muy, muy, muy decidido y hay veces que cuando la gente habla de no, no, es que los japoneses son una piña, es que esa es su ideología, no sé qué, no, no, en realidad esto es las ideas socialistas de la ciencia ficción japonesa. No es la idea base de la ideología
que tienen los japoneses. O sea, son dos cosas diferentes. Sería como decir, no, no, es que todos los españoles son anarquistas porque en 1930 hubo un señor por ahí que era muy anarquista e hizo cosas. Bueno, igual no, quiero decir. Son Sí, dos cosas diferentes. sí, sí, ¿no? Me llama la atención que menciones a Shin Godzilla, porque yo también me acordé, sobre todo de, por una parte, esa introducción de la burocracia como un elemento que está ahí, que es inevitable cuando hay un desastre. Y luego, por supuesto, de la idea del desastre que acompaña tantísimo a la a la ciencia ficción japonesa, pues desde las bombas nucleares, desde Godzilla y demás, digamos que el desastre colectivo es una cosa que está ahí en la ciencia ficción japonesa y que sigue estando. Y esto es uno de los ejemplos más claros. Sí, porque hay que tener en cuenta, como siempre, y esto es una cosa que hay que repetir, que siempre que se habla de la ciencia ficción japonesa, es el único país que ha sufrido no solo un ataque nuclear, Sí, sino dos. claro. Esto te deja cierta conciencia sobre lo que es capaz de hacer el ser humano, la tecnología y las propias armas nucleares. Claro. Obviamente, Japón como país nunca se va a sentir del todo seguro sabiendo que existen las armas nucleares y la gente está dispuesta a usarlos contra ellos. Esto, quieras que no, te marca. Y no vamos aquí a entrar en este psicoanálisis barato de no, son las heridas en la psique del pueblo japonés. No, es tan sencillo como conoces tu historia. Mm. Vaya, han Sí, sí. tirado dos bombas nucleares probablemente sobre gente que conoces. Si no es alguien de tu familia, es alguien de, no, no, es que a la parte de tu familia de más allá, es que tu tatarabuelo por parte de tío le tiraron la bomba encima, ¿sabes? Quieras Claro, que claro. no, es que Esto es una marca, relación claro. directa. Claro, claro, Claro. totalmente. Y bueno, vamos a pasar a hablar de otro desastre, pero de otro tipo, que es Battle Royale de Koshun Takami, que es un libro, como hemos dicho antes, que mucha gente conocerá pues por la adaptación, sobre todo por la película que se rodó un año después de la publicación del libro, en 1999, pero que también ha tenido adaptaciones al manga, la película ha tenido también una secuela. Pero este es el libro original que quizás es uno de los productos bueno, menos conocidos de todos los que han salido en torno a Battle Royale y que a mí me ha parecido muy interesante, aunque es tremendamente fiel a o sea, la película es tremendamente fiel al libro, pero hay diferencias. Es un pelín diferente a la película. La película tiene un toque un pelín más. Tiene un toque un pelín más optimista, lo Sí, cual es un poco preocupante. Si conocéis quien conozca la película puede decir, ¿cómo? ¿Que es más optimista? Sí, lo cual es, de nuevo, un pelín preocupante. La novela es, partiendo de la premisa, ¿vale? Es un poco ciencia ficción, es un poco terror también, diría incluso, sí. porque la verdad es que da miedo. Es en un futuro fascista, en un Japón fascista, básicamente, pues cada año eligen una clase de secundaria de instituto de todo Japón. La verdad. Sí, No, sí, no sin lo vio duda. venir Takami, eso ya os lo digo. No, desde luego, porque además él lo escribió para un concurso y fue rechazado en el concurso, porque creo que por una parte porque había habido recientemente unos tiroteos estudiantiles bueno, y pensaban en el jurado del concurso que no era el momento, pero también, por supuesto, pues porque por su tremenda violencia y por lo radical de su planteamiento, pero después consiguió publicar unos años más tarde, en el 99, y se convirtió en un éxito inmediato. De hecho, la película, como hemos dicho, es solo un año posterior. Bueno, Battle Royale viene también el nombre viene de la lucha libre, que es algo que gusta también mucho en Japón y que es, pues eso, un todos contra todos, pero que viene implícito en la idea del Battle Royale, de la lucha libre,
Y pasa también en el libro que es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Hay que hacer como nuevas alianzas con gente con quien antes no te llevabas para poder sobrevivir. Claro, esto es una cosa que trata muy bien el libro y es que constantemente está recontextualizando lo que significa eh, todo. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el romance? ¿Qué es la enemistad? ¿Qué es todo lo que daba por hecho? Todos los personajes de repente se ponen en una luz diferente porque, claro, no solo son adolescentes, que es un momento tenso en la vida de las personas, dejémoslo ahí, sino que encima les estás poniendo en una situación de vida o muerte. ¿De quién te puedes fiar? ¿De quién no? ¿Y hasta qué punto? ¿Y cómo? Porque tenéis que tener en cuenta que no es solo el hecho de solo va a sobrevivir uno. Es que también vale, pero es que esta persona ha sido mi amigo desde la infancia. Es que en esta chica o en este chico tengo un crush. Es que esta persona siempre nos hemos llevado mal. Pero igual esta persona tiene las capacidades para que sobrevivamos juntos y vamos lo suficiente el tiempo juntos. Pero es que también existen gente que simplemente son miserables. Y esto es Sí, así, hay gente que simplemente es gente asquerosa. sí, es, es, ¿Qué haces inter- con esa gente? es interesante cómo el libro plantea pues esta situación extrema a un montón de adolescentes se les mete en una isla para que se maten entre ellos y a partir de ahí es interesante ver cómo ante la misma situación cada uno de ellos reacciona de una forma distinta, ¿no? Los bullies y los delincuentes juveniles pues se lanzan en plancha a esa matanza, están como en casa. Luego el protagonista pues quiere proteger a toda costa a la que era el crush de su mejor amigo, que es uno de los primeros en morir. Luego hay gente que aspira más alto y aspira a acabar con ese sistema que les está haciendo pues que les ha metido en este trance. Es decir, que ante una misma situación la gente reacciona de formas muy distintas. Me gusta mucho porque eso es algo que hace muy a menudo la ciencia ficción, que es ir del caso particular de esta gente a hablarnos sobre cómo somos todos y cómo podríamos reaccionar cualquiera de nosotros ante situaciones extremas, ¿no? Claro, es consciente todo el rato la novela de que no existe una única manera en la que reaccionarías a esta situación, quiero decir. Es perfectamente posible de que reacciones de, no, no, yo voy a sobrevivir a toda costa, pero también existe la posibilidad, como hay varias personas en este libro, de, pues es que prefiero morirme sin más. En plan, yo antes que ganar esto o intentarlo siquiera, prefiero morirme. Y todo lo que hay entre medio. ¿Por qué? Pues porque hay muchas maneras de ser. Y además no lo sabes hasta que estás en la situación. Si nosotros ahora intentáramos decir, no, yo sería como tal, pues es que no lo sabes. Realmente no lo sabes, porque estas son situaciones muy, muy, muy tensas. Y también juega mucho eso con el libro, porque aunque no te los presenta antes de la situación, empieza ya en la batalla, lo que ocurre es que sí que te los presenta en muchos flashbacks para demostrarte cómo en realidad no reaccionan necesariamente como ellos se hubieran imaginado que reaccionarían. El protagonista suya es una estrella del rock, bueno, el rock está prohibido en el país, Sí. ¿vale? Es en plan, ¿no? Esto es música degenerada, la llaman de hecho música degenerada y es como, bueno, detalle sutil. Y entonces él es en plan de, no, yo os protegeré a todos, yo soy el mejor, yo soy tal. Y es verdad que los protege a todos, pero la seguridad que demuestra fuera de no es la seguridad que demuestra cuando está dentro de la isla, porque resulta que la situación de la isla es muchísimo más cruenta que jamás nada de lo que él pudiera haber imaginado. Sigue protegiéndolos, porque es una persona que tiene un criterio y unos ideales muy fuertes, pero cuidado, claro, el mundo es mucho más duro de lo que él jamás hubiera imaginado. A mí me gusta de la novela como, de nuevo, igual que pasaba con Japan Sinks, se usa pues, un planteamiento más o menos, bueno, de ficción y demás, para introducir una crítica, en este caso creo yo, pues hacia los totalitarismos y demás, porque
no se entra mucho en qué es esa sociedad futura en la que procede de que Japón ha vencido en la Segunda Guerra Mundial y han fundado lo tengo aquí apuntado, la República de la Gran Asia del Este, que por cierto está basado en un plan real que tenía Japón en los años 40, un gran imperio asiático que incluyera a Japón, a China y otros países. Entonces, Sí, el hecho de que no se habla apenas de esta sociedad totalitarista del futuro, pero sí que creo que incide bastante en cómo los gobiernos a veces pueden usar la violencia para, para controlar y para someter a la gente a través del sí. miedo y a través bueno, pues eso, a través de la violencia. Sí, es un tema que trata muchísimo Battle Royale, lo hace de manera directa muchas veces a través del personaje del profesor de Kinpatsu, que es básicamente es un oficial del gobierno que les hace como de profesor de ellos, en realidad es un supervisor del programa, se llama el programa esto, ¿vale? Porque además se emite por televisión para que todo el mundo pueda verlo y es el programa más visto del año. Es bastante terrible. Es una referencia, de hecho, al programa de Año Nuevo de Japón, que es el programa más visto de cada año también. Lo único que normalmente en Japón lo que hacen es cantar. Aquí no cantan, precisamente. Y Kinpatsu es básicamente todas las formas de depravación inimaginables, pero lo es además de manera específica de todas las formas de corrupción de un gobierno posibles. Es en plan de acepta sobornos, pega palizas a sus subordinados, se ríe de cualquiera que intente hacer algo noble. Quiero decir, no es un malo por ser malo, sino que demuestra todas las maneras de corrupción posibles de un Estado fascista, básicamente. Pero luego también tiene esta cosa sutil de demostrártelo a través del hecho de cada vez que intentan simplemente salirse de tal, se dan cuenta de que está todo hecho para que no sea posible. La gente acaba matándose los unos a los otros. Es que podrían no matarse. Bueno, es que hay reglas para que no puedan matarse. Si pasan 24 horas sin matarse, tienen todos un collar en el cuello que explotará y los matará a todos. Esto ya hace que no puedan no matarse. No pueden decir, no, no, no vamos a hacer nada. Esto ya crea ya una situación donde no es posible no hacerlo. Y te vas dando cuenta de que toda la novela va hilando un montón de cositas que va haciendo que te va diciendo, no, no, es que estas situaciones no son tan sencillas como, bueno, es que la gente lo acepte ya, no, es que se han creado toda una serie de situaciones, de circunstancias que hacen imposible confrontarlo sin que haya eh, toda una infraestructura previa que les permita pelear contra este fascismo. Esto es fascismo, vaya. Y además es que el propio autor se inspiró en las luchas de los sindicatos estudiantiles de los 50 y los 60 contra la policía. O Ujú. sea, quiero decir, Sí, además unas luchas estudiantiles en las que distintas facciones que previamente habían estado enfrentadas se unieron contra un enemigo común, que es un poco lo que hace Battle Royale. Yo creo que tiene un mensaje la novela, que no hay que ser ningún experto en semiótica para verlo, pero creo yo que está un poco entre líneas, que es que ante una opresión de este calibre no hay forma de esconderse, o sea, no, la pasividad no es una respuesta, sino que hay que enfrentarse a la opresión. Y me parece un mensaje, en el fondo, con un punto esperanzador y vitalista para lo que es la novela, que es muy, muy, muy cruel y muy violenta, pero que al final dice, bueno, la única forma no es esconderse y a ver si se pasa, es tomar partido y pasar a la acción. O eso parece al menos decir la novela. claro, claro, ¿no? Porque los únicos que tienen o la oportunidad de salir bien, o de hecho salen bien dentro de lo que cabe, dentro de las circunstancias, son los que luchan y los que creen en otros. O sea, literalmente los únicos que sistemáticamente tienen victorias en uno u otro grado son los que confían en otras personas y siguen luchando. Incluso quienes luchan por las circunstancias equivocadas siguen ganando. Quizás no lo hacen por los mejores motivos. Por ejemplo, pues hay una chica que igual no está peleando precisamente por los motivos más nobles y hay un chico que quizás simple y llanamente es un psicópata. Pero bueno, ¿por qué ganan? Porque han decidido de, no, no, yo no voy a morir aquí y yo no voy a ceder ante un gobierno chantajista. Y
y no lo hacen, y gracias a eso van acumulando victorias. Y esto es algo que la novela una y otra vez va remarcando y va machacando. Es la única manera de conseguir sobrevivir y confrontar las injusticias de un sistema injusto es confrontarlo. Quedarte y bajar la cabeza no sirve de nada. Y si lo confrontas, y lo confrontas suficientemente gente, y además tienes la ayuda de otra gente y te apoyas en otra gente, va a haber un momento que ese sistema caerá. ¿Con la sangre de mucha gente? Pues seguramente, por desgracia. Sí, de todo eso es de lo que habla Battle Royale. Me gustaría finalmente dejar claro, o sea, que dejáramos claro hasta qué punto, de lo mismo que pasa con Japan Six, quizás esto es un poco más conocido, pero subrayar hasta qué punto Battle Royale es una novela muy, muy, muy influyente. Procede de que de esto no se habla tanto, pero yo le he visto muchos paralelismos con La larga marcha, que es una novela de Stephen King no muy conocida de 1979, que prácticamente inventó la ciencia ficción young adult, pero es que el éxito y bueno, consiste básicamente en un grupo de adolescentes corriendo a paso ligero por, por los Estados Unidos, también con unas reglas muy similares a Battle Royale, que es que si, bueno, si se quedan atrás, pues son ejecutados y demás. La cuestión es que otras novelas, es decir, y películas, por supuesto. Es decir, que Battle Royale es realmente muy, muy, muy influyente. Tiene una influencia muy grande. Para empezar, lo que dices, los Juegos del Hambre han sido, pues quizás el más evidente porque es una novela muy, muy famosa, pero no es la única, quiero decir. Luego han ocurrido más. En películas, pues tenemos pues muchísimas. Tenemos The Belko Experiment, es la primera que me viene a la cabeza, pero luego hay cosas como The Tournament, hay cosas como cuáles eran The Condemned, todas estas películas que eran un poco más como un poco aprovechando lo que era la popularidad, que no unas cosas más. Pero bueno, la explotación es parte, ¿no? De que algo es Claro, popular, es que se utiliza mucho para luego tal. Luego, por supuesto, hubo cómics como los Avengers Arena, aprovecharon para hacer este cómic de los jóvenes Vengadores donde se peleaban entre sí, solo podía sobrevivir uno, que bueno, no es el mejor cómic de los jóvenes Vengadores, no vamos a engañarnos tampoco. Y luego los videojuegos han tenido una influencia absolutamente salvaje. El tremenda. primer juego, que no el más famoso en Occidente, cuidado, no hablemos de Asia, que en Asia quizás habría que decir otra cosa, es el PlayerUnknown's Battleground. En Asia es muy, muy, muy famoso. Aquí quizás no lo peto tanto, pero sobre todo en la India y China es una cosa brutal. Y en Pakistán. Y en Pakistán es una cosa de locos. Luego está Fornite. Fornite, ya sabéis, si tienes menos de 30 años o conoces a alguien de menos de 30 años, por supuesto que conoces Fornite. Esto es una cosa. Que además lleva Battle Royale en el título, es decir, Sí, que sí. la referencia es obvia, claro. Que en realidad no es Fornite, claro, es que en realidad se llama Fornite Battle Royale, lo único que normalmente lo llamamos Fornite porque es así más rápido, ya Sí, está, no os penséis. sí, Y sí. luego otros juegos como Apex Legends y ya no digamos otros juegos anunciados incluso hace nada, hace días se han anunciado un más Battle Royale. Salen Battle Royale todos los años, todos los meses. O Ujú. sea, esto es una locura. Y bueno, y no hablemos de la serie más popular que nos ha dado Corea en los últimos años, que es el juego del calamar, que ha tenido esta adaptación, ¿no? De Netflix, de luego De Battle en Royale vivo, real. de Sí. Battle Royale real, lo cual es algo que no queríamos ver, gracias. Pero bueno, para Sí, que sí veáis la es influencia, cierto ¿no? que la influencia se prolonga hasta ahora, porque el juego del calamar obviamente tiene una. Pues bebe mucho de la novela de Takami. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este repaso de estos dos estupendos libros que acaba de editar Minotauro, Japan Sinks y Battle Royale. Muchas gracias.
A ti es un placer venir aquí a hablar de dos librazos, os los recomiendo muchísimo. Battle Royale, sobre todo, si os apetece leer algo más de acción, ahí hay mucho tal, pero también hay mucho de la psicología de los personajes, hay mucho de cómo evolucionan, de cómo se sienten, etcétera. Aquí lo vais a encontrar, ¿vale? No solo las muertes cruentas, que las hay. Y Japan Sing, si os apetece una novela que es curiosamente profunda, trata muchos temas sociales, incluso que no lo parece, y tiene este puntito de ciencia ficción dura que es muy chula, porque de verdad no se hace densa, se hace muy gustona. Si os gusta aquí leer estos artículos de, guau, no se conocía este tema y ahora me interesa, este libro vamos, te hace los ojos chiribitas, es que una maravilla. Pues estupendo, con estas recomendaciones lo dejamos. Muchas gracias y bueno, a vosotros os vemos en el próximo episodio de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego.